En el capítulo 1091 del manga vimos, entre muchas otras cosas, como Luffy, quien luego de sentir la presencia de Kizaru en la entrega anterior, ahora se dirigió a una velocidad extrema hacia donde estaba el almirante utilizando una potente patada como saludo inicial. Imagínense a sus suegras recibiéndolos así cuando visitan a sus waifus. ¿Qué? Pero el tema aquí con todo esto es que se confirma lo que muchos esperábamos, un enfrentamiento entre el ahora emperador Monkey D. Luffy y el almirante Kizaru. Sin embargo, aún quedan un par de semanitas para enterarnos de cómo terminará esto, por lo que me decidí a hacer este video en donde analizaremos este enfrentamiento para poder determinar quién tiene más chances de ganar. ¿Será el sombrero de paja capaz de vengarse por lo ocurrido en Shabondi? ¿La misteriosa fuerza de Kizaru aún sigue siendo superior a la del protagonista? Descúbrelo ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, lo primero que debemos analizar para determinar cuál de los dos tiene más chances de quedarse con la victoria son sus puntos fuertes, ya que solo haciendo uso de los mismos podrán derrotar al otro. Pero bueno, empecemos con Luffy. Como bien he mencionado en algún video anterior de esta sección, a mi parecer el punto más fuerte que tiene Luffy es su versatilidad dentro del combate. Y esto se debe a que gracias a tener varias habilidades bastante bien desarrolladas, puede adaptarse de muy buena manera a prácticamente cualquier enfrentamiento. Esto le hace un luchador extremadamente completo, pero dejémonos de hablar de generalidades y vamos mencionando esas habilidades una por una. La primera y la más importante es el dominio del Haki del Conquistador Avanzado, el cual a mi parecer es actualmente la ofensiva definitiva, puesto que para poder defenderse de un ataque potente que lo contenga se necesita o tenerlo también y chocar ataques, como hicieron Shirohige y Roger en su momento, o directamente esquivarlo para evitar el daño brutal que este puede llegar a causar. Además, una cosa bastante resaltante que tiene Luffy con este recurso es que es capaz de emplearlo de forma extendida en las batallas, y esto lo demostró al pasar toda una noche peleando contra Kaido empleándolo en sus ataques. Con esto se confirma que este recurso no le genera un desgaste significativo al usarlo. Por otro lado, también está el despertar de su fruta, el cual le otorga un bonus brutal tanto de resistencia como de fuerza y más versatilidad. Esto último se debe a que puede moldear el terreno de combate a su gusto, lo cual le permite impulsarse mucho más al moverse de un lado a otro, o incluso afectar a sus rivales, dándole así propiedades de goma a las partes del cuerpo que sean golpeadas por este momentáneamente. Esto hace que sus ataques sean aún más efectivos. Por otro lado, si pasamos a su agilidad, el emperador actualmente es un personaje extremadamente rápido, ya sea tanto en su forma base como empleando cualquiera de sus marchas. Si a esto le sumamos que posee el dominio del Haki de observación avanzado, que le permite ver lo que sucederá en unos segundos al futuro, podría decirse que a nivel defensivo este también está muy bien armado, ya que puede predecir los ataques que le vendrán y esquivarlos gracias a su velocidad. Esto sin contar que posee una resistencia descomunal que le permite aguantarlos en tal caso de que no pueda evitar recibirles. Es por estas razones que digo que Luffy es extremadamente versátil, puesto que posee una capacidad ofensiva tremenda, una movilidad que le permite desplazarse rápidamente por el terreno de combate, y un aguante brutal. Pero bueno, ahora toca hablar de Kizaru, siendo obviamente lo que más resalta del personaje su velocidad, ya que posee la fruta de la luz. Y aquí sé que no faltará alguno que me dirá en los comentarios que Kizaru no se desplaza a la velocidad de la luz real, pero a lo que realmente me estoy refiriendo es que, aunque el almirante no pueda alcanzar la velocidad de la luz real, no tendría sentido que no fuera el personaje más rápido de este manga, ya que posee la fruta que representa la mayor velocidad, por lo que según yo, este tipo es el más rápido de todos. Si no, es que, ¿qué sentido tiene que se haya comido esa fruta? De hecho, Napo, estás equivocado porque actualmente existen 26 velocidades más veloces que la velocidad de la que hablas. Pero bueno, esto le permite atacar por sorpresa cuando quiera, ya que, aunque sus rivales puedan predecir sus movimientos con el Haki de observación avanzado, la capacidad de reacción que tengan para poder moverse a tiempo para intentar esquivarlos podría limitarles. Un caso parecido a esto se vio en la pelea de Luffy contra Katakuri. Ahí el comandante Dulce era capaz de predecir los ataques del sombrero de paja, pero estos eran tan rápidos que no podía esquivarlos, pues algo así sucedería con los ataques de Kizaru también. Pero dejando eso de lado, en temas ofensivos el almirante tiene la capacidad de hacerle bastante daño a sus rivales con sus disparos de luz, los cuales son de hecho la base de los rayos que lanzan los pacifistas y también los del Radical Beam de Franky. Además, en batallas cuerpo a cuerpo demostró ser bastante bueno usando la espada en el momento en el que se creó una de luz para luchar contra Rayleigh en Shabondi, y ustedes saben que actualmente Luffy es bastante vulnerable a los daños de corte. Además, sus patadas de luz no son nada despreciables tampoco, pero por otro lado, a nivel defensivo este no ha demostrado mucho, pero gracias a su fruta puede separar partes de su cuerpo para esquivar
ataques, además de que también fue capaz de detener un ataque de Shirohige a Marineford junto con los otros almirantes de aquel entonces empleando el haki de armadura avanzado. Si bien es cierto que de momento no le hemos visto emplearlo en ninguna otra oportunidad, así como tampoco sabemos si puede usar alguno de los otros dos hakis de forma avanzada, no hay que descartarlo, ya que el personaje no deja de ser un almirante de la marina, y eso le coloca en un puesto bastante alto entre los más fuertes de la actualidad, por lo que sería sumamente extraño que no los pudiera emplear a ese nivel. Pero bueno, ya que conocemos los puntos fuertes de ambos personajes, ahora toca mencionar los débiles. Absolutamente todos los personajes de One Piece han demostrado tener algún punto débil en combate. En muchos casos son fáciles de detectar, y en otros la verdad es que la cosa se hace un poco más complicada. Luffy, por ejemplo, es un caso bastante curioso, puesto que si bien es cierto que es un luchador extremadamente versátil gracias a estar bastante bien equilibrado si se habla de fuerza, velocidad y resistencia, para que este pueda alcanzar su punto de poder máximo, es decir, la quinta marcha, debe sacrificar su resistencia, ya que a pesar de que con el despertar de su fruta obtiene un bonus de aguante brutal, este también es momentáneo, puesto que recordemos que la quinta marcha no puede durar activa por demasiado tiempo, y las secuelas de la misma hacen que Luffy quede bastante cansado. Esto, si ocurre en medio de un combate, es sumamente peligroso, porque no todos sus rivales serán como Kaido y se cansarán convenientemente al mismo tiempo que él. Por otro lado, si tomamos en cuenta los últimos 1 vs 1 que tuvo el personaje, es decir, contra Katakuri y Kaido respectivamente, y aquí no meto a Rob Lucci porque eso no fue un 1 vs 1, eso fue, bueno, una cogida legendaria. Pero bueno, en ambos casos el protagonista se aprovechó muchísimo de haber desconcentrado a sus rivales para poder remontarles. En el caso de Katakuri, al ver su rostro, cosa que le hizo ser muchísimo menos eficiente a nivel defensivo por estar desconcentrado, y en el caso de Kaido, el haberle bajado la moral tras haber activado la quinta marcha, ya que recordemos que este quería tener una épica batalla y no una parecida a la de los Looney Tunes. Ambos factores influyeron bastante en sus victorias, pero si tomamos en cuenta que ahora tiene de rival a Kizaru, quien ha demostrado ser sumamente calmado incluso en situaciones extremadamente tensas como en la guerra de Marineford, dicho factor aquí obviamente no influiría. Pero ya que hablamos de Kizaru y su personalidad, en su caso esto también puede jugar en contra, ya que si bien es cierto que demostró tener la mente fría, esto le llevó a ser bastante ineficiente en todos los casos. En Shabondi, por ejemplo, no logró capturar a ningún supernova por andar perdiendo el tiempo, y en Marineford, a pesar de que era el tipo más rápido del lugar, no alcanzó a evitar que Luffy se escapara contra Trafalgar Law, por lo que podríamos decir que esa mentalidad tan relajada que posee es su más grande debilidad. Además, como bien mencioné antes que era posible que pudiera dominar más hakis de forma avanzada, también es posible que este no sea el caso, y si así lo fuera, terminaría siendo un rival mucho más vulnerable a los ataques físicos, aunque al menos reflejos sí que demostró tener, ya que recordemos que fue capaz de cubrirse de la patada de Luffy, pero esta también tenía más intenciones de detenerle y no tantas de hacerle daño, más o menos como la que Rayleigh le dio en su momento, por lo que al no conocer qué tan bueno es usando sus hakis, la posible carencia del dominio avanzado en su caso también podría ser un punto débil. Y ahora que sabemos esto, ¿quién demonios ganaría entre ambos? Como ya he dicho en videos anteriores de esta sección, aquí me podría inventar un fanfic en donde yo me imagine la pelea que ambos tendrán para sacar un vencedor, pero eso a mi parecer sería demasiado fácil y también bastante poco objetivo de mi parte, ya que si quisiera que ganara Luffy, me inventaría cualquier excusa para que lo hiciera, y lo mismo si me interesara más que perdiera, por lo que iré un poco más allá y analizaré la situación debido al contexto que hay actualmente, tomando como base también cosas que hemos visto en el manga. Bien, para empezar hay que dejar bien en claro que a pesar de que Luffy viene de derrotar a Kaido, su victoria no es entero mérito de él, ya que no fue un 1 vs 1 completamente limpio, puesto que este fue derrotado en un par de oportunidades durante toda la guerra, y entre que ellas ocurrieron también se metieron otros personajes más que terminaron haciendo que Kaido se desgastara más de lo que debería haberlo hecho si solo se hubiera peleado contra Luffy, por lo que a mi parecer, y ojo, mi parecer, hoy por hoy no es correcto decir que el sombrero de paja es más fuerte que Kaido, ya que para poder determinar eso, este tendría que ser capaz de enfrentarse solo a alguien tan fuerte como este último y derrotarle solo, es decir, sin recibir ayudas de nadie, aunque si bien es cierto que demostró estar bastante igualado luego de despertar su fruta, como bien mencioné antes, este es un power up momentáneo, en cambio Kaido siempre estuvo a ese mismo nivel durante toda la batalla. Pero bueno, tomando esto como base, yo diría que sería un error decir que Luffy está muy por encima de Kizaru, y esto lo digo porque objetivamente un Yonkou está a un escalón por arriba de los almirantes, y esto quedó bien en claro cuando Green Bull comentó que él no había invadido
invadido Wano porque no podía contra Kaido. Pero Luffy, a pesar de que actualmente ocupa el puesto que este dejó vacante, de momento no está a ese nivel, por lo que es probable que su pelea contra el almirante esté bastante más igualada de la que creíamos. Ahora, por otro lado, Kizaru es actualmente un tipo que tiene mucho que demostrar, ya que de momento no hemos visto de él prácticamente nada más que el dominio de su fruta, y el puesto de almirante requiere mucho más poder que simplemente ser un buen usuario, ya que si tomamos como ejemplo a sus semejantes, a Okiji y a Kainu, estos demostraron tener un haki de observación avanzado en Marineford, y luego de ello también dejaron bien en claro que tienen una resistencia sobrehumana al luchar durante 10 días por el puesto de almirante de flota en Punk Hazard. Y ahora pues le toca a Kizaru demostrar sus capacidades, por lo que seguramente terminará siendo más poderoso de lo que podemos analizarlo actualmente, tomando como base solo lo que hemos visto de él hasta ahora. Es decir, es probable que este tenga algún dominio avanzado de uno de los hakis, o incluso nos muestre el despertar de su fruta. Pero bueno, por mucho que demuestre ser más fuerte de lo que pensamos, actualmente este es un enfrentamiento bastante igualado, y Luffy ya ha sido capaz de superar sus límites contra rivales que a priori son mucho más poderosos que él, por lo que a priori Luffy debería ganar esta batalla, ya que actualmente tiene mucho más potencial que Kizaru. No obstante, como bien mencioné antes, por el simple hecho de que en la situación en la que se estaría dando este enfrentamiento es el momento perfecto para que Kizaru demuestre su poder y deje bien parada a la marina, es probable que influyan muchos más factores para que este combate no termine con su derrota, ya sea porque el escenario esté más favorable para él o porque se generen situaciones que afecten de forma negativa a Luffy. Es por esta razón que, a pesar de que Luffy es más poderoso y debería ganar, lo más seguro es que la batalla no termine con su victoria, ya que esto dejaría bastante mal parada a la marina, quien de hecho ya tiene una imagen bastante manchada producto al rendimiento que ha tenido últimamente. Además, el objetivo de Luffy no es derrotar a Kizaru, sino escapar junto a sus Nakama del lugar, a diferencia de su pelea contra Kaido, por ejemplo, donde sí que se requería que este último fuera derrotado para cumplir el objetivo de liberar Wano. Es por esta razón que creo que no es necesario que Kizaru salga derrotado aquí. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Déjamelo en la caja de comentarios. Por aquí te dejaré otros análisis que hice de enfrentamientos entre personajes de One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.